Alguna vez se dijo que la herejía lleva a la ortodoxia. Cuando hablamos de ortodoxia es a correcto entendimiento de la palabra, a la correcta enseñanza. Alguna vez se dijo que la herejía lleva a la ortodoxia. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos han sido los que se han desviado de la fe, pero Dios siempre ha guiado a su iglesia usando a hombres que han preservado y proclamado las enseñanzas de la fe cristiana, la verdad de la palabra del Señor. Es así como la iglesia siempre, a pesar de su torpeza y su desvío, en algunos momentos ha regresado al fundamento bíblico y ha regresado fortalecida. La reforma protestante del siglo XVI fue un periodo en la historia durante el cual Dios le plació levantar una serie de hombres apasionados por su palabra, apasionados por la obra de Cristo y el resultado de ella, su iglesia. Y aunque eran hombres falibles como cualquiera de nosotros, amaban a Dios y amaban su verdad, y por la gracia de Dios, porque así le plació, fueron usados sin lugar a dudas de manera muy especial. Cuando ellos vieron prácticas no bíblicas, prácticas que no partían de la enseñanza de la palabra del Señor y cómo éstas habían permeado la creencia y la vida de la iglesia, alzaron su voz en contra de estas enseñanzas. A lo largo de 1000 años, entre los siglos V y el siglo XV, la iglesia cayó en un deterioro progresivo, cada vez mayor, tanto desde el punto de vista del entendimiento teológico como su resultado natural, que fue una degradación también en su vida moral. Y cuando hablo de la iglesia es porque es la iglesia. O sea, aunque durante 1000 años la iglesia se haya empezado a sumergir en la oscuridad, era la iglesia. Y de allí el Señor, y para su gloria, la rescató a través de volver a recordar el fundamento de su bendita palabra, la verdad. Ese espiral descendente se encontró con una resistencia de hombres piadosos que denunciaron el error e impulsaron al pueblo a volver a la sola verdad escritural en el movimiento de la reforma protestante del siglo XVI. En esos 1000 años, desde el siglo V más o menos hasta el siglo XV, con raras excepciones, la predicación de la palabra no fue lo que había sido antes durante los primeros 400 años de la iglesia, y no fue lo que fue después de la época de la reforma. Para ese tiempo la iglesia se convirtió más bien que en un proclamador de la verdad de la palabra del Señor, se convirtió más bien en un poder político religioso altamente corrupto, y esto por una razón: debido a su distanciamiento de la verdad de Dios, la bendita palabra de Dios, la Biblia. Algunas de las primeras denuncias que se levantaron en contra de la iglesia, o por lo menos de quienes dirigían la iglesia, de la jerarquía eclesiástica de ese tiempo, fueron más bien de índole moral o administrativo. Sí, veían ciertos errores en cuanto a comportamiento de quienes estaban frente a las parroquias, a las iglesias, a las diócesis, y trataron de tener un cambio, o también en el manejo de las propiedades que ahorita abundaban en medio de la iglesia, un cambio administrativo. Pero para la época de Martín Lutero, la corrupción, tanto en la moral, pero sobre todo en la parte doctrinal, era tanta que la controversia hizo erupción. Era inevitable, e hizo erupción en una pequeña ciudad alemana llamada Wittenberg,
que al día de hoy lleva como nombre oficial Lutherstadt Wittenberg, ciudad de Lutero. En ese momento dado, Dios levantó a este monje desde el mismo seno de la iglesia, de nombre Martín Lutero, quien, atormentado por la plena conciencia de su incapacidad de ser aprobado por Dios por los medios que la iglesia suministraba, cansando a sus superiores continuamente con la conciencia de su pecado y no encontrar paz en ella con los medios que la iglesia le daba, la confesión, la penitencia, la flagelación, por sugerencia de un superior suyo en el monasterio, que lo envió a teología casi que para deshacerse del molesto problema de Martín Lutero, por la providencia de Dios, se sumergió en el estudio de la palabra. Y cuando se sumergió en el estudio de la palabra del Señor, entonces entendió, y sabemos que por la acción del Espíritu Santo, cuán distorsionada estaba la enseñanza de la salvación profesada por esa iglesia desviada y corrupta de lo que la Biblia realmente enseñaba. Martín Lutero entendió en una buena hora, en una gloriosa hora, que las Escrituras enseñan que el hombre es justificado por la sola fe y sin añadir nada más. La doctrina de la justificación por la sola fe que enseña la Biblia. Para Lutero, la justificación por la sola fe, que el creyente solamente puede ser salvo depositando su plena confianza en Cristo Jesús y no en nadie más, ni en él mismo, ni en ningún otro. Para Martín Lutero, esta verdad de la Escritura fue la luz en medio de su aflicción. La justificación por la sola fe es la doctrina, como él lo decía, la doctrina, la enseñanza sobre la cual la iglesia se levanta para ser gloriosa o se cae. La frase con la que se ha dado a conocer este periodo de inicio después de la oscuridad, cuando la iglesia retorna a la luz de las Escrituras, es: después de las tinieblas, luz. En un lema escrito en latín: post tenebras lux. Un lema que se aplica incluso, no solamente a un momento histórico, sino a la vida de todo aquel que por la acción del Espíritu Santo ve la verdad que brota de las Escrituras y sale del reino de las tinieblas a su luz admirable. Esa sigla post tenebras lux se encontraba a la puerta de la ciudad de Ginebra y también hace parte al día de hoy del Monumento Internacional de la Reforma, allí mismo en la ciudad de Ginebra, Suiza. Las verdades escriturales a las que se volvieron durante el movimiento teológico de la Reforma Protestante, que avanzó a lo largo del siglo XVI y buena parte del siglo XVII, están condensadas en lo que muchos estudiosos han reconocido como las 10 enseñanzas fundamentales de la Reforma Protestante y finalmente de la palabra del Señor en cuanto a salvación. Están condensadas para muchos entonces en lo que nosotros conocemos como las doctrinas de la gracia y las solas de la Reforma. Las 5 doctrinas de la gracia, que quiero que lo recordemos hoy. ¿Alguien podría decir con qué inician las doctrinas de la gracia? La primera es depravación total. Después de depravación total, elección incondicional. Después de elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, que para resumirlo es nada más y nada menos que el bendito evangelio.
Cuando uno piensa en las doctrinas de la gracia, que inicia hablando de la depravación total, que es por donde se debe empezar en el entendimiento de cuál es la condición del hombre después de la caída, mis hermanos, uno entiende que allí empieza a ser anunciado el evangelio, porque no hay manera de anunciar las buenas nuevas de salvación si primero el hombre no entiende por la acción del Espíritu Santo que se encuentra en un estado miserable, en donde necesita levantar sus ojos a un Salvador, y no a un Salvador y a su propio esfuerzo. Y de allí todo lo que viene por el entendimiento de la palabra del Señor. Que si el hombre está así, no es porque el hombre haga una elección por Cristo para ser salvo, sino porque a Dios le ha placido e inmerecidamente escoger desde antes de la fundación del mundo, y ha hecho una obra en un momento de la historia de la vida de esa persona por la predicación de la palabra del Señor y la acción del Espíritu Santo, que le permite ahora en vida venir voluntariamente, porque no ve otro camino más que Cristo y la hermosura de Él para salvación. Y por ellos mismos murió Cristo. Y por eso la respuesta ante este llamado que fue decretado en la eternidad es algo al que el hombre no tiene otro camino. Es el camino de vida, el Rey lo ha llamado. Alabado sea el Señor por ese llamamiento que nos hizo. Y si es un propósito eterno, porque a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó, mostrando todo un proceso de salvación, es porque es un propósito divino que va a cumplir aún a pesar de las torpezas de los salvos. Y es por tanto que nuestra salvación es segura, la seguridad eterna de la salvación. Las doctrinas de la gracia y las solas de la reforma: sola escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, y esto en torno a la salvación. Estos principios bíblicos comenzaron nuevamente a ser conocidos. Y digo nuevamente a ser conocidos porque es que no se formularon en la Reforma Protestante. Allí tal vez toman la forma que conocemos al día de hoy, pero son doctrinas bíblicas que brotan de la bendita palabra del Señor. Empezaron a ser conocidos y enseñados en el pueblo a partir de ese momento. Y la iglesia, ¿qué pasó con esa iglesia en medio de oscuridad? Empezó a reverdecer. Su luz comenzó a brillar una vez más, porque no era propia, era la luz de Cristo en ellos. Estos principios bíblicos allí condensados literalmente transformaron la Europa de Martín Lutero y de Juan Calvino, e impactaron enormemente tan solo unos años después, incluso la sociedad norteamericana en la época de los puritanos y hasta los tiempos más recientes. El primer gran avivamiento de Norteamérica fue liderado por Jonathan Edwards y George Whitefield, y se produjo por la predicación de estas verdades, ambos con principios reformados, por medio de los cuales predicaron el evangelio, y se dio este gran avivamiento, que no es otra cosa que gente saltando, no. Que no es otra cosa que gente temblando, no. Sino la gente entendiendo su necesidad de arrepentimiento delante de un Dios santo, y viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe ante la predicación de la palabra del Señor. 500 años después de la Reforma, estas enseñanzas, estas 10 enseñanzas, o esto que está condensado en estas 10 enseñanzas de las doctrinas de la gracia y de las solas de la Reforma, son grandemente desconocidas, ignoradas en Latinoamérica. Y lo más triste es que gran parte de su legado es rechazado por aquella línea deformada de la iglesia evangélica que hizo presencia inicialmente en este continente. El estudio continuo y la proclamación de las doctrinas de la gracia y los lemas de la Reforma no es meramente una curiosidad de nuestra historia como reformados.
como cristianos. Estas doctrinas están enfocadas en resaltar la gloria de Dios en la salvación. Al final de la historia, lo que estas doctrinas promulgadas en la Reforma Protestante hicieron fue devolver el fundamento sólido de la fe cristiana, la sola Escritura, y de allí entender que la gloria de la salvación, al único que pertenece la gloria de la salvación, es a Dios. Así que proclamamos y resguardamos esta gloria de Dios en la salvación del hombre al enseñar estas doctrinas bíblicas o al recordarlas, como hoy lo hacemos, como una iglesia bíblica que somos. Estos lemas son nuestros legados y son nuestra responsabilidad también, porque es la verdad de la Escritura. Y el punto de partida de ellos es sola Escritura. Como bien lo expresó el mismo Martín Lutero, a pesar del importantísimo papel que cumplió en la Reforma Protestante y todo lo que resultó, como él mismo lo reconoció al final de sus días: yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Ese es el punto de partida, porque todo lo demás que podamos decir tiene que conformarse a la palabra de Dios, la Biblia, sola Escritura. No sola Escritura y nuevas revelaciones, no sola Escritura y la tradición, no sola Escritura y el magisterio, no sola Escritura y lo que me imaginé en un sueño. La sola Escritura es suficiente para la vida, para la fe, para salvación, para la práctica de una vida que glorifique al Señor. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Tan solo 3 años y medio después de que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavara sus 95 tesis como protesta a la práctica abominable de la venta de indulgencias, que no es otra cosa que tratar de vender salvación por plata, cosa que muchos evangélicos hoy, evangélicos y no deberíamos llamarlos así, están promulgando desde los púlpitos. Tan solo 3 años después de que Martín Lutero clavó esas 95 tesis, fue llevado un miércoles 17 de abril del año 1521 y llevado ante la Dieta de Worms, que es una asamblea imperial que está compuesta por las autoridades de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, y allí mismo estaba el emperador. 3 años después y Europa había cambiado totalmente. Pero la ira de estos poderes no se hizo esperar y fue llevado entonces ante esa asamblea imperial, donde planeaban también condenarlo y matarlo. Y ante su primera comparecencia esa noche, a Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. Bajo presión, Lutero solicitó 24 horas más para pensar y meditar. Esto no se trata de una cuestión simplemente emocional y dárselas de valiente. Él sabía el momento coyuntural que se estaba viviendo allí. Y se metió con el Señor en oración, y al día siguiente, jueves 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal, y ahora la asistencia era mucho mayor, y dio una amplia respuesta en alemán. Y esto no es un detalle menor, ya lo vamos a ver. Dio una amplia respuesta en alemán, pero luego se le pidió que lo hiciera en latín. Su interlocutor Johann von Eck lo interrumpió en algún momento de su respuesta y le comunicó que no había respondido la pregunta que se le hizo acerca de si se retractaba o no de sus escritos. Le dijo: a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos?
Esta fue la respuesta de Martín Lutero. Puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, tal que no tenga ni dientes ni cuernos, de este modo. Si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Si no soy convencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Esa fue la manera como Lutero afirmó el principio de sola escritura. Cuando Lutero habló de que su conciencia es prisionera de la palabra de Dios, la doctrina de la Escritura fue elevada inmediatamente como el punto central para todos los cuerpos protestantes del siglo XVI. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a nuestras conciencias. Para la época de Lutero, la iglesia de Roma había introducido una serie de tradiciones religiosas sin ningún sustento escritural a lo largo de 1000 años que los feligreses estaban obligados a cumplir. Pero Lutero procuraba con estas palabras devolver las escrituras a su lugar primario, ya que la iglesia, el magisterio de la iglesia, la estructura jerárquica, porque así lo considera Roma, la iglesia, se había puesto por encima de la misma palabra del Señor, diciéndole a la gente qué podía creer y qué no podía creer. Para Lutero las escrituras era la norma normans, la norma determinante. Es la escritura lo que nos dice qué creer, no la norma normata o la norma determinada. La iglesia te dice qué debes creer. Era la norma determinante para todas las decisiones de la fe y de la vida. Ahora, esa postura de la iglesia de Roma, de ellos decirle a la gente qué creer, y por eso no ven la necesidad de que la gente vaya a la escritura, y por eso la tenencia de la escritura hasta mediados del siglo XX estaba prohibida. No ha cambiado mucho al día de hoy. El elevar un precepto de enseñanza y de cumplimiento a la gente cuando realmente es una idea humana. Cuando Martín Lutero dijo: mi conciencia está sometida a la palabra del Señor, esa sola expresión tumbó la mentira de una falsa religión de enseñanzas humanas. Así como nuestro Señor Jesucristo, reprendiendo a las autoridades religiosas de su época, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lutero respondió el día de su defensa ante la asamblea de Worms: mi conciencia es cautiva, prisionera de la palabra de Dios, así rechazando las declaraciones de concilios y bulas que contradecían la revelación de Dios. Hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de cuál debe ser su proceder en medio de la iglesia, dice de la iglesia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, utilizando dos términos arquitectónicos para decir que es el sostén, el soporte, donde la verdad debe estar mantenida. La responsabilidad y honor de salvaguardar la verdad durante esos 1000 años había sido mancillada con el paso del tiempo. Y Lutero, en una breve expresión, no solo señala ese error,
sino que retoma el estandarte que yacía en el piso, menospreciado por las autoridades de la iglesia. Si la iglesia negocia la palabra de Dios, ya no es columna, ya no es sostén de la verdad. Si la iglesia no lleva a cabo su función de preservar y sostener la verdad como columna, deja de cumplir su labor como sal y luz en medio de este mundo caído, y ya sabemos qué pasa con la sal cuando pierde su sabor. Está preparada para ser tirada en el camino y ser pisoteada por los hombres, y eso es lo que está pasando con una iglesia que ha preferido la inteligencia de sus razonamientos humanos a la verdad de la palabra del Señor. La iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está dando un ejemplo de la labor que debe cumplir la iglesia, de pasar el legado de la verdad a los demás, a la siguiente generación. Y nosotros estamos llamados a garantizar que vamos a pasar a la próxima generación las mismas verdades que hemos recibido, sin diluirlas ni comprometerlas. Porque sería terrible que, si el Señor no ha vuelto en unos siglos más adelante, nos estuvieran recordando por aquellos que repitieron los 1000 años de oscuridad que Roma recorrió. El principio de sola escritura, al que los reformadores volvieron como fundamento de la fe cristiana, lo hemos redactado de manera muy clara por nuestros hermanos puritanos de la siguiente manera en nuestras confesiones de fe: las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, la única norma, el único estándar suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. La sola escritura. Y algunos en el día de hoy, en las iglesias arminianas y carismáticas, están celebrando el día de la Reforma, 501 años, pero la sola escritura ya no está sola. Ahora están las revelaciones, ahora está la visión, ahora está la visión empresarial. Le agradó a Dios poner la totalidad de su revelación para salvación y para la vida del creyente en su bendita palabra, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad al pueblo. Mis hermanos, las iglesias reformadas, la fe bíblica está empezando a hacer luz en medio de este continente. Y cada vez que nosotros celebramos estas fechas, más que dar aplausos y tirar voladores, debe estar sobre nosotros la plena conciencia del legado que nos ha sido dado y de la pureza que se debe mantener para llevarlo a la próxima generación. Es la primera generación de creyentes protestantes que han profesado una fe bíblica, las verdades de la Reforma protestante en este país.
Roma se mantuvo y se mantiene en el error de varias fuentes de revelación y por lo tanto de autoridad. El Concilio de Trento de 1546, que fue la reunión que se dio como respuesta a la Reforma Protestante por parte de la Iglesia de Roma, afirmó que la tradición oral tenía tanto peso como la tradición escrita de la palabra de Dios, algo que a los reformadores les parecía inconcebible. ¿Y sabes qué es tradición oral? ¿Sabes cuáles son los fundamentos de la fe de Roma? Los fundamentos de la fe de Roma dicen, sí, la Biblia. Pero además de eso, enseñanzas que dio el Señor Jesucristo, pero que no fueron escritas y que nosotros salvaguardamos de generación en generación. Y además de eso, lo que el magisterio da, nuevas doctrinas, doctrina ex cátedra. ¿Y por qué? Porque ellos tienen una sucesión apostólica en el obispo de Roma, el Papa, por lo tanto generan doctrinas nuevas. Así que Roma tiene muchas fuentes de revelación y por lo tanto de autoridad, con la degradación para la verdad que eso significa y está atentando al día de hoy contra el protestantismo. Las Sagradas Escrituras, dice la enciclopedia católica, las Sagradas Escrituras por tanto no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la iglesia. Todavía hay algunos hermanos que dicen, yo no sé por qué los católicos romanos creen eso si no está en la Biblia. Y un católico romano que estudiara un poquito podría responderle, ¿y qué pasa? ¿Es que acaso la Biblia es el único fundamento de la fe? Cosa que a nosotros nos aterra, como le aterró a los reformadores. No son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la Biblia. A la par con las escrituras está la tradición. A la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Este fue el primer campo de controversia entre los teólogos católicos y los reformadores. Ellos mismos lo aceptan así de manera directa. Pero a los reformadores esto les parecía inconcebible. Inconcebible nos debe parecer a nosotros al día de hoy. Porque a la actualidad ni Roma, y lo que es peor, mucho del evangelicalismo todavía sujetan o empiezan a abrazar fuentes de revelación adicional a la palabra del Señor. El punto 95 del catecismo católico afirma: la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Ellos la tienen clara en cuanto a lo que creen. Torcido y errado y con sus resultados. Así que Roma no tiene problema de afirmar la escritura como una fuente de autoridad, pero sí rechaza con furia el lema de la reforma: sola escritura. Mucho evangélico hoy dice escritura, pero de seguro cuando empieces a proclamar esta verdad, rechazará con furia sola escritura. La revelación general, la sabiduría humana, las estrategias administrativas, empresariales, motivacionales, son el día a día de los púlpitos en el día de hoy. De manera natural, cuando se regresa al principio de sola escritura como el fundamento de nuestra fe, se hace necesario que el creyente pueda acceder a ese fundamento directamente. Pero eso no era posible en ese tiempo, porque la Biblia no estaba en el lenguaje del pueblo.
La traducción de la Biblia a la lengua vernácula de cada pueblo es otro de los legados importantísimos de la Reforma, promovidos por el principio de sola escritura. La razón por la que Lutero contestó inicialmente en su defensa en alemán no es un detalle menor, ni algo que hizo por el nerviosismo. Tenía toda la intención de ser entendido por todo el pueblo y no solo por las autoridades eclesiásticas. La declaración de Lutero en su lengua vernácula y lo que manifestó con ella era una muestra, un atisbo de la necesidad que se tenía de poner la palabra del Señor al alcance del entendimiento de todos los pueblos en su propia lengua. Así que lo que vino después de ese grito del 31 de octubre de 1517, década a década, en diferentes países, en diferentes idiomas, fue la traducción sistemática de la Biblia a la lengua materna de los diferentes pueblos. Y eso tuvo dos consecuencias primarias. Cuando el pueblo tuvo la Biblia en su idioma, aunque muchos pagaron con su vida por ello, primero, le retiró a la Iglesia de Roma el derecho exclusivo de interpretación. A partir de entonces el pueblo no estaría a la merced de la doctrina de Roma, teniendo que aceptar la autoridad de la enseñanza tradicional o de la Iglesia como jerarquía en igualdad a la palabra de Dios. El pueblo debía ir a la Escritura y debía entenderla. Pero el segundo aspecto que brotó de allí fue que junto a la interpretación del pueblo de Dios, del derecho de interpretar la palabra del Señor, brotó también la responsabilidad de hacerlo correctamente. El principio de interpretación privada, o que cada persona puede ir a la Escritura y entender de ella, no significa que el pueblo de Dios tiene derecho a interpretar la Biblia como se le antoje. El derecho a interpretar la Escritura va unido inexorablemente, no se puede desligar a la responsabilidad de interpretarla correctamente. Los creyentes tienen ahora la libertad para descubrir las verdades de la Escritura, pero no están libres para fabricar sus propias verdades. Así que, amados hermanos, frente a todo derecho, siempre hay una gran responsabilidad. Ustedes saben por qué es el énfasis de estas iglesias bíblicas en los seminarios, en las licenciaturas, en las enseñanzas, en los principios bíblicos, en la exposición de la palabra del Señor de una manera ordenada. Porque no vale de nada que tú salgas de aquí motivadísimo, sintiéndote un campeón, si no has entendido correctamente la bendita palabra del Señor. Se predica la palabra del Señor con responsabilidad y se procura, y es tal vez de lo que más nos demanda el tiempo a los oficiales de la iglesia, se procura capacitar a las personas para una correcta y responsable responsabilidad de la iglesia. ¿Y sabes qué surgió frente a estos lemas? En los países protestantes se dio una masiva campaña de alfabetización que finalmente fue resultado también de la enorme diferencia que nosotros vemos entre los países protestantes y la miseria de los países romanos, católicos romanos. Y no porque ese sea el propósito principal, sino que una correcta fe sin lugar a dudas impacta todo aspecto de la vida del creyente. A la par con ese principio fundamental de sola escritura,
los reformadores también acentuaron la responsabilidad de su correcta interpretación. Sacra Escritura sui ipsus intérpretes. Las sagradas escrituras son su propio intérprete. Y ese principio significa que la Biblia ha de ser interpretada por ella misma, lo que se conoce como la analogía de la fe. Un pasaje tal vez difícil de entender en la escritura, en el término técnico, un pasaje oscuro en la escritura puede ser aclarado por otro pasaje. Interpretar la escritura con la escritura significa que no podemos enfrentar un pasaje de la escritura con otro. Cada texto debe ser entendido no solamente a la luz de su contexto inmediato, sino también a la luz del contexto de la escritura en su totalidad. Así que los reformadores insistieron y gastaron su vida en dar los principios de correcta interpretación en medio del pueblo de Dios. Junto al derecho de acceder directamente a la palabra de Dios, la Biblia, e interpretarla, se insistió en la responsabilidad de hacerlo correctamente. ¿Sabes qué está haciendo la iglesia evangélica hoy? Hoy, esta misma noche, toma un texto, la palabra rema, lo que tú sientas que Dios te dijo con esa palabra rema, y apropiátelo para que eso sea. No importa quién lo escribió, a quién lo escribió, en qué contexto, cuál es el propósito, cuál era la circunstancia, qué era lo que buscara, cómo apunta a Cristo y esto cómo puede ser aplicado para mi vida, no importa. ¿Tú sabes qué se está haciendo con la escritura en el día de hoy en iglesias evangélicas? Se la está destrozando. Los reformadores se desgastaron en capacitar al pueblo, dejándoles principios sólidos de interpretación bíblica. Durante la Edad Media y hasta la época de la Reforma, la iglesia se había desviado en interpretaciones alegóricas de la Escritura. Se hablaba de que las escrituras tenían más de un significado. Hoy en día vemos nosotros a cristianos evangélicos diciendo, pues esa es tu interpretación, pero yo tengo la mía. Hasta 4 niveles de significado e interpretación se daban en las escrituras. La cuadriga medieval. Y obviamente esa interpretación diversa permitía que las autoridades religiosas en general justificaran cualquier tipo de prácticas basadas precisamente en interpretaciones alegóricas del texto. Pero sola escritura, la sola palabra del Señor como fundamento de fe y de vida, es un principio vital porque protege la revelación de Dios, la palabra, y aún la aplicación de dicha revelación de Dios en su palabra para nuestra vida. Ese lema y su principio esencial de interpretación son los que muchos hoy en día no respetan y en su lugar distorsionan la verdad de las escrituras con las consecuencias que eso significa para el pueblo que está recibiendo esa mala instrucción. Yo quisiera terminar esa breve introducción histórica de la Reforma Protestante y esta final reflexión sobre el lema de esencial importancia de la fe bíblica, sola escritura, mencionando la base sobre la que se soporta el lema de la sola escritura, y es el principio de su autoridad. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Cada palabra y cada expresión que está allí viene de Dios. ¿Decimos amén? La gran mayoría del pueblo evangélico hoy no lo dice. Y si lo dice, a los 30 segundos lo contradice. No logran darse cuenta el enorme perjuicio de la teología liberal a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que en su intelectualismo y humanismo
empezó a decir a la iglesia: yo no puedo creer que tú todavía creas todo eso que está escrito allí. Y la iglesia se comió esa mentira. Y al día de hoy muchos dicen: ¿la Biblia? Ah, sí, la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No hay cosas que no vengan de Dios. Y la respuesta a esto, que muchos dicen: yo creo en la Biblia, pero también pueden decir: pero la escribieron hombres y en ella encontramos errores. Por supuesto que la escribieron hombres. La Biblia no bajó del cielo completica y se la puso en las manos de un hombre. La Biblia fue escrita por hombres. Pero como lo enseñan la doctrina de la inspiración plenaria y la inspiración verbal de las Escrituras, de que toda ella es palabra de Dios y que cada palabra es con el propósito que Dios tenía para dejarla allí registrada para nosotros, la Biblia es inspirada plenamente por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y lo hizo a través de instrumentos humanos. Su personalidad no fue anulada, ni sus experiencias ni sus vivencias. Muchas de ellas las vemos allí reflejadas, pero lo que queda escrito fue supervisado y direccionado por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos tener en ella la palabra de Dios. Y la sola Escritura tiene como principio fundamental nuestro un principio de autoridad. La Biblia no es un libro más de información de cosas. La Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, es autoritativa. Y la conclusión natural al decir que es la palabra de Dios es un principio que hoy también está siendo pisoteado, y es la inerrancia de las Escrituras. En ella no hay error, porque nuestro Dios no tiene error. Mis hermanos, quisiera terminar con este punto, y es el siguiente. Así como Martín Lutero al final de sus días, viendo lo que sucedió después de lo que Dios hizo a través de él providencialmente, un acto simbólico de clavar esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y al final de sus días pudo decir: yo no he hecho nada, todo lo ha hecho la palabra de Dios. Pudiésemos nosotros también en algún momento de nuestra vida voltear a mirar la obra que Cristo, la obra que Dios y el Santo Espíritu que nos ha dado ha hecho en nuestra vida, y poder decir de la misma manera, aún en la aplicación de nuestra propia vida: yo no he hecho nada, todo lo ha hecho la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor.